10 de la mañana, 49 minutos en toda la República Argentina, y queremos saber cómo está la situación en nuestro país vecino con los hermanos de Uruguay. Allí está Nicolás Saúl, periodista de allí. Nicolás, buenos días, ¿cómo estás? Todo el equipo de la FINUR te saluda. Agos y Pablo aquí en piso, Luis y Lourdes vía streaming. Buenos días, ¿qué tal? Un placer hablar con ustedes. Muchas gracias por la llamada. Bueno, Nicolás, ¿cómo está la situación en Uruguay? ¿Cómo está la cosa por allá? En realidad tenemos 233 casos activos en todo el país de COVID-19. En total son más de 2.000 casos positivos desde que el 13 de marzo se anunció el primer caso de coronavirus en nuestro país. Son 233 casos activos actualmente en nuestro país de coronavirus. Te va a saludar Lourdes y Luis, que están vía streaming. Lourdes. Nicolás, ¿cómo estás? Buen día. Bueno, principalmente saber cómo está la gente y cómo han tomado esto de no una cuarentena obligatoria, sino más que nada voluntaria y desde el inicio de la pandemia también, cómo se fue trabajando con respecto a los protocolos. Bueno, aquí cuando se comienza a manifestarse de que hay casos de coronavirus, aparecieron 4 casos el 13 de marzo, la gente obviamente con las noticias que llegaban del exterior se preocupó y mucho. Te diría que todo ese mes de marzo y hasta fines de abril la gente salía muy poco a la calle, salía muy poco tránsito, poco movimiento, la gente se quedaba en sus casas. Obviamente esto afectó en la parte comercial, mucha gente fue al seguro de paro, fue complicado, complejo la situación esos 2 primeros meses. La gente no hizo una cuarentena total, pero se veía muy poco movimiento en las calles y se lo tomó realmente en serio la población aquí en nuestro país sobre la preocupación que había del coronavirus. Y bueno, ya en el mes de mayo, junio empezó a haber más movimiento y te diría que hace 2 o 3 meses atrás ya el país transita por la normalidad. Bien, te voy a hacer 2 preguntitas. Primero, la construcción nunca paró y las escuelas, la educación, ¿cómo está? ¿Sigue activa o no? Sí, la construcción paró en un momento y bueno, fue lo primero que se inició, se hicieron varios test para descartar contagio masivo, se va controlando la situación cada tanto, es algo que preocupaba en su momento, al igual que de los colegios. Aquí ya los colegios hace un tiempo abrieron y viene con total normalidad. Sí es cierto que en algunas escuelas y liceos aparecieron casos positivos, pero bueno, en ninguno hubo un contagio masivo o algo para preocuparse en nuestro país. El hilo siempre está bien controlado cuando aparece un caso positivo. Lo que sí llamó la atención hace un tiempo fue el contagio masivo que hubo en un hospital aquí en Montevideo, donde sí, eso fue muy preocupante porque aparecieron muchos casos y bueno, por suerte se pudo controlar. Es algo que alarmó a la gente y lo tiene en advertencia a la población, teniendo en cuenta que esto puede volver a ocurrir en cualquier momento. También hay una gran preocupación en la parte de los extranjeros, tanto de Argentina y Brasil, teniendo en cuenta la situación de aquellos países y con Montevideo, Punta del Este, que son lugares muy turísticos donde la parte comercial es muy importante para el país. La llegada de argentinos y brasileños siempre es fuerte y positivo para lo comercial en nuestro país, así que ya entrando a octubre, noviembre y diciembre hay un movimiento fluido de gente extranjera y eso es algo que preocupa en el gobierno. Nicolás, te va a saludar Luis, que está vía streaming. Luis. ¿Qué tal, Nicolás? Sí, puntualmente mi consulta tenía que ver con esto que hacías mención. ¿Tienen previsto algún protocolo especial? ¿Se habla algo de esto? Teniendo en cuenta lo que mencionabas de la llegada de los turistas de nuestro país, de acá de Argentina o de Brasil, ¿tienen algo previsto para el verano que llega una afluencia importante de turistas?
Todavía no hay un protocolo elaborado pensando en lo que va a ser toda la parte turística. Seguramente se va a hacer en las próximas semanas. Aquí, para entrar al país del extranjero, tenés que presentar el PCR con el negativo y tenés que hacer 7 días de cuarentena en nuestro país, a excepción de lo que pasa en la Copa Libertadores, que acá vienen directamente a jugar sin hacer cuarentena por el tema del protocolo que tiene Copa Libertadores, y bueno, que el gobierno terminó aceptando. Acá en las últimas horas una persona argentina llegó al departamento de Colonia y no hizo cuarentena, estuvo de recorrida en varios hospitales debido a que se sentía mal, consultando por su salud, y bueno, terminó teniendo coronavirus positivo, y llamó la atención al ministro de Salud, Daniel Salinas, cómo no se detectó antes este caso positivo, teniendo en cuenta que estuvo en varios centros médicos, y es algo que preocupa en el departamento de Colonia, pese a que hay muy poca población. Es una persona argentina que tuvo mucho movimiento. Nicolás, en un momento Uruguay fue marcada como o como el país modelo en cuanto a la cuarentena, en cuanto a sus metodologías, porque bueno, siguió obviamente la mano de obra, siguió trabajando, siguió funcionando. Hoy por hoy, ¿cómo está el país visto desde adentro y también lo que le llegan los informes desde afuera? Bueno, aquí la gente obviamente está bien observando la situación del país. En los últimos días hay preocupación por los diferentes movimientos que han pasado en nuestra capital, aquí en Montevideo, donde el viernes hubo una marcha de más de 8.000 personas, la Marcha de la Diversidad, donde ayer se llevaron a cabo las elecciones departamentales en todo el país, donde ello conlleva un movimiento más que interesante de la población. Y bueno, también estuvo la Expo Prado aquí en Montevideo, donde es un lugar muy concurrido, es un lugar turístico también, así que hay que ver en estos 2-3 semanas para saber bien la situación que podemos llegar a tener en los próximos meses, pensando el movimiento fluido que ha generado en el día de ayer las elecciones departamentales y municipales, más la Expo Prado y la marcha esa que tuvo cerca de 8.000 personas, la Marcha de la Diversidad, donde hubo muchas quejas. Incluso el ministro de Salud Pública manifestó por redes sociales el error de esa marcha, debido a que muy poca gente tenía tapabocas, no hubo distanciamiento social, y es algo que preocupa de gran manera en el presidente Luis Lacalle Pou y en la parte de científicos y ministro de Salud Pública Daniel Salinas, las manifestaciones en gran masa. Nicolás, te mandamos un abrazo grande, muchas gracias. Un placer, hasta luego. Hasta la próxima.